Hola chichis, espero que os encontréis de maravilla. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de los eclipses del 2023. Como el vídeo queda bastante largo, vamos también a hacer varios fragmentos, así que aquí abajo en el timeline tenéis para poder seleccionar diferentes temáticas. Simplemente os voy a comentar algunas cosas que he estado pensando acerca de estos eclipses del año para que podamos saber más o menos pues cómo nos afectan, qué significa también que haya eclipses tan variados, ¿no? Y finalmente vamos a también profundizar un poquito en el primer eclipse del año, en el eclipse que vamos a tener en Aries, ¿no? Así que, bueno, también os dejo, porque yo sé que se va a hacer bastante información, es decir, hay un montón de información por ahí sobre cada uno de los eclipses y demás, pero yo estaba echando en falta algo que nos permitiera encajar el significado de cada uno de los eclipses en un marco mayor, ¿no? Por eso es que lo estoy planteando desde este formato, para que tengáis esta información también complementaria, que os ayude también a ubicar cómo os afecta cada eclipse, sí, pero dentro de lo que es la historia mayor de lo que nos están proponiendo los nodos este año, ¿no? Entonces, como yo sé que va a ser un montón de información, un montón de datos, como veis, os he puesto aquí esta pantalla con los datos esenciales para comprender los eclipses del año, pero también os dejo aquí abajo el enlace a un post que he publicado en mi web, donde también hay información técnica que yo voy a ir mencionando en este vídeo. Entonces, si veis que en algún momento os perdéis con alguna fecha, con algún dato o lo que fuera, no os agobiéis, porque aquí abajo tenéis toda la información súper bien clasificada para que no os perdáis y para que podáis recuperar rápidamente ese dato perdido, ¿vale? Así que simplemente os voy a comentar de una forma bastante fresca, bastante espontánea, pues lo que a mí me suscita estas temporadas de eclipses que vamos a tener este año, ¿no? Y sobre todo con la intención de que os quedéis un poco con la sensación, con el clima, con la atmósfera de lo que se está moviendo, ¿no? Que yo creo que esto al final es lo que mejor nos orienta. Al final de todo también os daré algún que otro consejo para que interpretéis en vuestra propia carta natal estos eclipses. Así que bueno, vamos allá, espero que lo disfrutéis. Bueno, cada año tenemos un mínimo de 4 eclipses, aunque puede haber más a lo largo del año, y tienen que ver desde luego con lunaciones que se dan precisamente cerca de los nodos lunares. Los nodos lunares son puntos matemáticos que hablan específicamente de ese punto del firmamento en el que se entrecortan la órbita de la Luna y del Sol vistas desde la Tierra. En otras palabras, cuando tenemos una luna nueva o una luna llena, que se da alineada con la Tierra en ese eje de los nodos, que es esto lo que señalan los nodos, ¿no? Donde se alinean con la Tierra, pues tenemos un eclipse. Desde el punto de vista astrológico, el eclipse ha tenido siempre un significado bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo el Sol y la Luna son los astros más visibles, los más luminosos, entonces crea un impacto bastante importante, incluso un impacto visual, ¿no? Pues ver cómo una de esas estrellas que emiten luz siempre se oscurecen y desaparecen en el firmamento por unos minutos, a veces incluso por más tiempo, ¿no? Entonces, los eclipses siempre han tenido un significado especial. Son, al fin y al cabo, lunaciones que se entiende que actúan como catalizadoras de procesos casi predestinados, digamos, por lo menos en un sentido mitológico, arquetípico, se asocia a los eclipses al destino. Esto es algo que podríamos discutir y podríamos debatir un montón de tiempo, ya entrando un poco en un terreno más filosófico, ¿no? De si existe o no el destino o si es todo libre albedrío, es decir, podríamos entrar en un debate ahí bastante interminable, ¿no? Muy interesante, pero un poco de rizar el rizo. Entonces, bueno, simplemente yo lo que diría es esto, ¿no? Los eclipses se asocian a un sentimiento de destino echado. Entonces, los solemos sentir también con un efecto bastante drástico, ¿no? En realidad, a nivel de experiencia y por bajarlo todo un poquito a la práctica,
Los eclipses, sí es cierto que cuando se dan en ciertas áreas que habían estado un poco latentes o, por ejemplo, si habíamos tenido ciertos asuntos que no habíamos sabido cómo movilizar, si de repente viene un eclipse se siente a veces como un catalizador, es decir, como algo que nos lleva a apretar el acelerador o a ir mucho más rápido, o incluso a veces se puede sentir como la llegada de eventos externos que dinamizan también esa zona de nuestra experiencia, ¿no? Por eso es que también a veces se sienten un poco como ese destino echado, porque en realidad los eclipses son eh, periodos de la vida en los que sentimos que las cosas se ponen en su lugar o se aceleran o incluso sentimos que llegan eventos un tanto irreversibles a nuestra vida ante los que tenemos que responder rápido y que determinan un poco hacia dónde vamos a dirigirnos a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, la sensación de los eclipses es bastante densa y de hecho incluso en un sentido anímico, en general solemos reconocer también el efecto de los eclipses en el cuerpo y en las emociones, especialmente en el cuarto creciente o el cuarto menguante previo a un eclipse. Normalmente nos sentimos un tanto más agitadas, un tanto más densas. Hay veces que dependiendo de cómo nos afecten esos eclipses en nuestra carta, podemos sentirnos más aceleradas y hay veces que sin embargo nos sentimos pues mucho más cansadas, casi drenadas de energía, ¿no? Digamos que en torno a esa fecha del eclipse, especialmente una semana antes o una semana después, solemos sentir altibajos emocionales o altibajos de energía física incluso, ¿no? Naturalmente, no todos los eclipses interactúan de la misma manera con todas las personas. Hay personas que son más sensibles a los eclipses o hay personas que son más sensibles en general a ciertos eclipses, ¿no? Y esto pues también explica por qué hay temporadas de eclipses que a algunas personas les pegan bastante fuerte y sin embargo otras pues lo pasan sin pena ni gloria, casi sin darse cuenta, ¿no? Es que todo tiene que ver también con lo que afectan los eventos astrológicos en nuestra carta, qué zonas dinamizan, qué zonas activan, ¿no? Entonces, bueno, los eclipses en realidad son como una especie de empujoncito. Son lunaciones que nos movilizan bastante, pero no movilizan a todo el mundo por igual, ni nos movilizan igual durante toda la vida. Hay momentos en que somos también más sensibles, ¿no? Es decir, es como cualquier lunación, solo que mucho más potente y desde luego mucho más esclarecedora o determinante en el largo plazo. A veces incluso puede suceder que pasamos un eclipse que pensábamos que nos iba a afectar un montón sin advertir pues ningún efecto notorio, ¿no? Pero luego es a lo largo del tiempo cuando nos damos cuenta de pues que un pequeño detallito que vivimos en la temporada de eclipses al que no dimos importancia, finalmente ha tenido una trascendencia crucial en el largo plazo. Entonces, para entender a los eclipses también tenemos que entender que no se trata de que suceda algo sí o sí en ese momento determinado del eclipse, sino que es algo que en general se puede también expresar en el medio y largo plazo, ¿no? Los eclipses al fin y al cabo son una puerta de entrada de un periodo, de un proceso nuevo, que luego tiene un desarrollo y una repercusión pues, de largo alcance, ¿no? Entonces, bueno, de repente si yo estoy viviendo un eclipse que me afecta, me toca toda la carta, sí que es bastante más habitual que se exprese algún acontecimiento relacionado con ese eclipse que yo sienta que es intenso o que yo sienta que es un acontecimiento pues que realmente marca la situación, ¿no? Pero si es un eclipse que me afecta pues más o menos directamente, pero no de una forma pues tan directa, entonces sí es más posible que yo me dé cuenta de lo que ha traído ese eclipse en el medio o el largo plazo, ¿no? Todo depende de cuán de frente lo veamos, digamos, ¿no? Todo depende de la conciencia que tengamos también de los sucesos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un eclipse que hubo que tenía pues una pinta bastante dura cuando yo era estudiante de astrología, ¿no? Y fui a clase y estaban todas mis compañeras y compañeros, una proporción muy grande de las personas que fuimos a esa clase, vestidas de rosa. Y era muy llamativo porque no era algo habitual. Yo iba vestida de rosa. Entonces, ¿qué nos dio a todas las personas por acudir ahí de esa manera, ¿no? Es decir, a veces los eclipses tienen también efectos como bastante asombrosos relacionados con la sincronicidad, con la coincidencia.
hasta puntos pues, que se expresan también a tantas escalas que uno pues ni lo puede creer a veces, ¿no? Entonces son momentos desde luego muy interesantes y son momentos para aprender mucho también de cómo funcionan las dinámicas inconscientes, las dinámicas internas. Al fin y al cabo, a nivel arquetípico también los eclipses son momentos de apagón de luz, es decir, arquetípicamente este apagón y este encenderse de nuevo del sol o de la luna, pues también representa un apagón en la conciencia momentáneo en el que luego cabe pues que exploremos algo más que está ahí, ¿no? Algo que es extra cotidiano, algo que no forma parte del discurrir habitual de las cosas. Un eclipse es como una interrupción que abre un paréntesis en el que podemos observar cosas que normalmente no vemos o sentir sobre todo cosas que normalmente no sentimos para luego volver a encender el proceso de la vida, digamos, ya con eso aprendido o con esa conciencia tomada, ¿no? Entonces, también los eclipses pueden ser bastante reveladores, aunque en ese momento mismo del eclipse, pues tampoco es muy recomendable tal vez entrar en estados exaltados o meditativos, ¿no? Es decir, los eclipses son bastante delicados. Yo creo que la mejor manera de vivir a los eclipses es desde la calma, desde la cotidianidad. Es decir, cuando éramos niñas sucedían los eclipses sin que ni siquiera lo supiéramos, estábamos bien, ¿no? Entonces no hay nada que temer con los eclipses, pero sí es cierto que tratar de hacer algo especial con los eclipses puede generar bastante inquietud porque son tipos de eventos astrológicos muy inestables. Entonces, realmente un eclipse, si nos ponemos en un plano más introspectivo durante el eclipse, es algo que se puede sentir bastante perturbador o bastante inquietante. Tienen una sensación, digamos, transmiten una sensación como de apagón y a veces esto puede resultar incluso un poco desesperanzador o minar la confianza o hacernos sentir un tanto más vulnerables. Es como un momento de fragilidad, ¿no? El sol y la luna, que normalmente son los que nos dan ese aliento de vida, ese calorcito vital, se van. Entonces es un momento de fragilidad, es un momento en el que nos podemos sentir un poco desamparadas frente a fuerzas mayores, ¿no? Es como arquetípicamente iría un poco por ahí. De hecho, en la antigüedad los eclipses se consideraban también momentos definitorios, especialmente para figuras de poder que garantizaban dentro de ciertas culturas pues una organización social, ¿no? Digamos que los eclipses tradicionalmente se asociaban mucho, especialmente los eclipses de sol, a la muerte de un rey o la enfermedad de un rey, ¿no? Entonces hacían incluso pequeños rituales de sustitución en los que en el momento del eclipse era nombrado por un día el rey, pues otra persona, ¿no? Para proteger al rey de verdad, digamos. Eran como cosas muy extrañas que hacía la gente por temor, ¿no? A que el eclipse viniera a socavar su sistema de seguridad acostumbrado, ¿no? Entonces, los eclipses pues ya tienen muchos siglos de historia de pues cierta paranoia colectiva, ¿no? Con que algo terrible pueda ocurrir y demás. Entonces, bueno, hay un relato también un tanto fatalista, ¿no? En relación a los eclipses, que yo creo que tampoco ayuda mucho, pero sí es cierto que los eclipses son momentos en que podemos sentirnos sutilmente abandonadas a un destino que tiene una fuerza mayor que nosotras, ¿no? Claro, esto es una percepción que la explicamos así, pero que luego vivimos el eclipse con toda la cotidianidad que queramos, ¿no? Es decir, al final se trata de arquetipos, de símbolos, pero nosotras no tenemos por qué obedecer a esos arquetipos o a esos símbolos, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente estoy elaborando un poco el relato que se suele asociar a los eclipses, ¿no? Ahora bien, luego los eclipses que nos afectan directamente, ¿cómo se sienten? Los eclipses que nos afectan directamente pueden cambiarnos la vida, realmente pueden marcar puntos de inflexión. Generalmente los eclipses fuertes que nos marcan realmente en nuestra biografía suelen ser eclipses que ya vienen acompañados de toda una serie de tránsitos desafiantes. Es decir, si yo estoy súper bien y mi vida está en orden y demás, es raro que simplemente porque venga un eclipse todo se vaya a trastornar.
Sí, yo estoy en plenos desafíos y estoy lidiando con un montón de cosas y ya de por sí siento que hay una cierta fragilidad en la atmósfera, sí es más posible que cuando venga un eclipse algo de eso se catalice y yo misma me vea obligada como a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces todo depende también de lo que venimos viviendo de atrás. Es importante pensar que la astrología siempre se expresa en nuestra vida de una forma coherente con lo que venimos viviendo con anterioridad. Entonces, lo más probable es que si un eclipse nos afecta directamente, venga a movilizar asuntos que ya no son conocidos o que ya venían preocupándonos. Es decir, si teníamos algo tomado con alfileres, es posible que si viene un eclipse y nos toca de cerca, pues eso que estaba tomado con alfileres pues ya caiga por su propio peso o de repente haya alguna actualización, alguna novedad que nos lleve a solucionar esto, ¿no? Los eclipses no tienen efectos malos o buenos, simplemente tienen efectos que dinamizan nuestra vida, que nos llevan adelante, ¿no? Nos pueden llevar adelante además, sobre todo valiéndose de dos recursos. Los eclipses que se dan cerca del nodo sur nos empujan adelante, obligando de alguna manera a que soltemos algo que ya no podemos cargar o que nos está pesando excesivamente. Esto de soltar, que se ha puesto de moda y que ahora mismo toda la gente que gusta de la astrología lo repite mucho, ¿no? Esto de hay que soltar, hay que dejar atrás. Bueno, sí, los eclipses sobre el nodo sur van de soltar y de dejar atrás, es decir, yo no puedo pasar a otra etapa si estoy constantemente en un estado de melancolía y de nostalgia por lo que estoy abandonando, ¿no? Entonces, los eclipses nos ayudan también, los eclipses de nodo sur, ¿no? Nos ayudan a desvincularnos emocionalmente de cosas que ya no están, que ya no son, que nos están vampirizando o que se sienten como un zombie, ¿no? Entonces, los eclipses de nodo sur es como que dan un término, dan una muerte final a algo que ya estaba moribundo en un sentido metafórico, emocional, situacional, ¿no? Si yo estoy aguantando desde hace años en un trabajo que no va nada conmigo y de repente tengo un eclipse de nodo sur en mi casa 10, es posible que ya vea el momento de abandonar ese puesto laboral que me estaba fagocitando la vida, ¿no? Va un poco por ahí. A veces también los eclipses tienen efectos pues modestos, ¿no? En este sentido de, bueno, vale, dejo el trabajo, me voy a otra cosa, ¿no? Que es algo que venía pensando desde hacía años. Puede ir por ahí, ¿no? Entonces los eclipses del nodo sur nos dan ese empujoncito para continuar avanzando, pero dejando atrás alguna cosa. Es como si dijéramos un tipo de eclipses, los del nodo sur, que nos ayudan a hacer espacio, a hacer una especie de limpieza para que entre algo nuevo. Sin embargo, los eclipses de nodo norte, sobre todo son eclipses que proponen activamente la llegada de algo nuevo que antes no estaba ahí y que modifica en algún sentido nuestra perspectiva hacia adelante. Es decir, si yo estaba, siguiendo con el ejemplo de antes, ¿no? Si a mí me estaba quemando un montón un trabajo que llevaba años deseando dejar y de repente ya estoy liberada de esto, de repente viene un eclipse de nodo norte, y encuentro una oportunidad o una posibilidad que me abre las puertas a otro sector profesional de repente, ¿no? Y yo súper sorprendida, me encuentro súper a gusto ahí y hago ese cambio y demás. Y empiezo a proyectar mi vida en cómo sería por ese camino nuevo que se ha abierto y que antes yo nunca había visualizado, ¿no? Los eclipses de nodo norte normalmente nos traen una nueva situación que modifica sustancialmente nuestra perspectiva de cara al futuro y que generalmente, al ser una situación nueva, nos obliga a desarrollar nuevas herramientas personales para responder ante la vida, con lo cual los eclipses de nodo norte también nos ayudan mucho a aprender, a evolucionar, a cultivar recursos o herramientas personales que nos sirven para responder a situaciones nuevas que antes no hubiéramos podido ni sabido manejar. Entonces, es curioso porque los eclipses siempre vienen por temporadas. Esto es muy importante considerarlo, ¿no? Porque podemos analizar lo que trae un eclipse a nuestra carta astral, sí, pero en general los eclipses siempre vienen amistándose entre sí de alguna manera, colaborando para que logremos la realización de alguna historia específica que nos está como llevando a algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, los eclipses vienen siempre por temporadas. Normalmente lo que sucede es que tenemos a lo largo de un mes lunar una luna nueva y una luna llena que vienen eclipsadas. Es decir, se trata de que cuando el Sol está transitando
por un signo en el que están los nodos lunares, normalmente las lunaciones de esa temporada solar vienen eclipsadas. Es decir, ahora mismo tenemos a los nodos ubicados en Tauro y en Escorpio. Pronto, en la mitad de año, esos nodos lunares van a cambiar al eje de Aries y Libra. Lo hablaremos después, ¿no? Entonces, ahora que estamos en la temporada Aries, las lunaciones que vienen a partir de aquí son eclipsadas porque el Sol ya está muy cerca del nodo norte, con lo cual, cuando la Luna se une al Sol para formar una luna nueva, vamos a tener un eclipse de Sol. Y cuando la Luna se opone al Sol para formar una luna llena, se opone sobre los nodos y tendremos un eclipse de Luna. Es por esto que las temporadas de eclipses se extienden durante un tiempo bastante largo y en general sentimos los efectos de esos eclipses de la temporada de eclipses durante toda la temporada de eclipses, con momentos que son más intensos y momentos en que son pues más introductorios, ¿no? Cuando comienza la temporada de eclipses empezamos a sentir un poco esa formación de la densidad que va llegando a un clímax que sentimos cuando se dan los eclipses y finalmente vuelve a perder intensidad progresivamente hasta que se cierra del todo la temporada de eclipses. Entonces las temporadas de eclipses en realidad se sienten de una forma bastante orgánica. El momento concreto del eclipse puede llegar a ser revelador o puede llegar a expresarse de formas muy precisas, especialmente a nivel de astrología mundial, pero a nivel de astrología personal, lo habitual es que los eclipses se sientan más como un periodo o como un proceso que como un evento puntual, aunque también si, por ejemplo, uno de los eclipses tocan a 1 grado o 2 o incluso a 3 grados a nuestro sol natal, a nuestra luna natal o a nuestro ascendente, o si tocan, por ejemplo, al planeta que rige a nuestro ascendente, o incluso si son eclipses que se dan en casas angulares como la 1, la 4, la 7, la 10, pues normalmente son eclipses que sí que se sienten mucho más en ese momento del eclipse. Pero en general, para la mayor parte de las personas, las temporadas de eclipses se sienten como un proceso largo, es una buena parte del año, es decir, es entre un mes y medio, habitualmente lo que dura una temporada de eclipses. Así que podríamos decir también que las temporadas de eclipses son periodos habituales durante el año. Esto también nos ayuda a ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque si el año tiene 12 meses, pues estamos al menos 2 de esos meses o 3 a veces en temporada de eclipses. Entonces es un tiempo bastante considerable el que pasamos en temporada de eclipses. Tampoco hay nada que temer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, los eclipses son catalizadores importantes que colaboran con el resto del clima astral para llevarnos hacia adelante en ciertos procesos, para ayudar a que nuestra vida se mueva, en definitiva, que es de por sí pues algo tremendamente natural y necesario, ¿no? Entonces, bueno, los eclipses pues también pueden estar de nuestra parte, ¿no? En el sentido de que nos ayudan también a tomar conciencia de ese movimiento que es necesario y demás. Entonces, bueno, yendo más en concreto a los eclipses que vivimos este año, 2023, tenemos 4 eclipses y cada uno de ellos sucede en un signo diferente, porque este año 2023 tenemos a los nodos lunares cambiando de signo, como ya os comenté antes, ¿no? Entonces, en 2022, en enero del 2022, los nodos lunares entraron en Tauro y en Escorpio, y los nodos tardan aproximadamente 1 año y medio en atravesar cada pareja de signos. Entonces ahora, el 17 de julio del 2023, lo que vamos a tener es que los nodos ya entran en el eje de Aries y Libra. De esto hablaremos también más adelante, cuando llegue ese momento, ¿no? Pero en principio, sobre todo, me interesa destacar una cosa, y es que Tauro y Libra son ambos signos regidos por Venus, mientras que Aries y Escorpio son signos relacionados con Marte. Marte es el corregente de Escorpio. El regente de Escorpio es Plutón, pero antes de que Plutón fuera descubierto, el regente de Escorpio era Marte. Entonces, es muy curioso porque en este momento lo que está sucediendo es que el nodo norte había estado regido por Venus. Bueno, pues ahora será el nodo sur el que esté regido por Venus. El nodo norte estaba regido por, el nodo sur estaba regido por Marte, pues ahora será el nodo norte el que esté regido por Marte. Es decir, hay una especie de inversión de polaridades.
Sé que puede sonar un poco técnico, pero ¿qué significa esto? Significa que si por todo el 2022 y en la primera mitad del 2023 habíamos sentido que Venus era un planeta que nos estaba guiando hacia nuestro futuro, que nos estaba guiando hacia esa perspectiva de lo que queremos desarrollar hacia adelante, a partir de la mitad del 2023 en adelante, sobre todo sentiremos que Venus está actuando casi como un anclaje al pasado o como una resistencia al pasado, porque ahora le toca, digamos, desarrollarse, crecer, amplificarse al arquetipo marcial. Esto es intenso, porque claro, el nodo norte en Aries, que Aries pues es el primer signo, ¿no?, que está regido por Marte, en general podría hablar también de un proceso de desarrollo y de crecimiento que pasa por asumir la necesidad de batallar ciertas luchas personales o incluso la necesidad de asumir una actitud más asertiva o incluso más competitiva o asumir la existencia de conflictos y hacernos cargo de ellos de una forma ágil y rápida, ¿no? Es decir, ahora cambia bastante la dinámica o cambian bastante las prioridades y esto obviamente a nivel mundial creo que se va a sentir bastante y a nivel personal de lo que se trata también es de que empezamos a tener una actitud muy distinta también en este 2023, ¿no? De hecho, 2023, desde un punto de vista de tránsitos importantes que están sucediendo también, pues es un año de transición en el que estamos implementando nuevas lógicas. Es un año de mucha renovación, donde pasamos de un discurso fatalista o un discurso de ya está, ya lo terminé, a un discurso de estoy empezando esto, ¿no? Entonces, ahora empezamos un poco a sembrar algo que esperamos que nos acompañe durante una temporada bastante larga de la vida, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo ahora mismo de mayor importancia es que Plutón acaba de cambiar de signo, ¿no? Está pasando de Capricornio a Acuario. Y esto quiere decir, de alguna manera, que estamos pasando de una visión de final de tiempo que habíamos asociado a ese Plutón en el final de Capri, a una visión de comienzo de tiempo, que tiene que ver con Plutón al comienzo de ese signo de Acuario, ¿no? Entonces, en 2023 estamos pasando de un discurso de pues mirar aquello que se terminó o aquello que colapsó o aquello que logramos ya, ¿no?, a tratar de buscar pues nuevas perspectivas o nuevas lógicas o nuevos proyectos, nuevas visiones a futuro, nuevas formas de organizarnos, ¿no? Entonces, en definitiva, 2023 es un año bastante intenso en este sentido de renovación de perspectivas, ¿no? Una renovación de la historia, una renovación del relato. Y el nodo norte en Aries también contribuye, ¿no?, a que sintamos que ahora mismo la actitud que más puede ayudarnos a desarrollarnos o a crecer o avanzar en la vida, pues es también el tomar las riendas, el tomar la iniciativa, el dar los primeros pasos, ¿no? Ahora es un poco el momento en que asumimos esa necesidad de empujar hacia adelante la vida también, ¿no? Para salir de ese espacio como más mohoso, a lo mejor de 2020, que todavía está teniendo repercusiones, ¿no? Y bueno, han sido años también muy inestables de por medio, de 2020 a esta parte, pero sí que ha habido como una sensación de desesperanza en la atmósfera, ¿no? Y ahora empieza a haber, digamos, un fueguito de confianza o de motivación en que las cosas pueden cambiar o en que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, dentro de todo este clima, de este contexto, de este panorama, estos ejes nodales cambiando de signos van a contribuir bastante a que nos lancemos también a la búsqueda de algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en 2023 tenemos 4 eclipses, cada uno de ellos en un signo diferente. La primera temporada de eclipses, que sucede en abril y mayo del 2023, tendremos un eclipse de Sol el 20 de abril, que va a darse en Aries, y un eclipse de Luna en Escorpio, que se da el 5 de mayo. Más adelante tendremos otra segunda temporada de eclipses en octubre. Vamos a tener el 14 de octubre un eclipse de Sol en Libra y el 28 de octubre un eclipse de Luna en Tauro. Cada uno de estos eclipses está marcando un punto de comienzo o un punto de final de una historia que ocupa varios años. Entonces, es bastante intenso porque, por ejemplo, en la primera temporada de eclipses, ¿no?, vamos a tener un primer eclipse de Sol en Aries sobre el nodo norte que está hablando de un gran comienzo a algo totalmente nuevo.
Como vamos a tener eclipses en Aries en sucesivas primaveras del hemisferio norte, ¿no? También en 2024, en 2025 vamos a tener un eclipse de Sol en Aries. Entonces podríamos esperar que lo que nos traiga este primer eclipse de Sol en Aries, este eclipse del 20 de abril, tenga una repercusión importante hasta por lo menos 2026, porque vamos a tener 3 eclipses en Aries. Todos ellos van a ser eclipses de Sol. El primero es ahora el 20 de abril del 2023, pero luego vamos a tener otro el 8 de abril del 2024 y otro el 29 de marzo del 25. Entonces, estos eclipses de Sol en Aries están hablando de un nuevo comienzo ante el que no hay perspectiva de que llegue un final muy rápido. Es decir, es un gran comienzo, pero no hay eclipses de luna que marcan como un final o una culminación de proceso en Aries. No hay eclipses de luna en Aries. Entonces, es como un gran comienzo que no ve ese horizonte de su final. Es un gran comienzo que se siente como un lanzarnos a largo plazo. Y yo creo que además, ya que el primer eclipse que vamos a tener en Aries se da en cuadratura a Plutón, que acaba de entrar en Acuario, este 20 de abril, ¿no? Vamos a tener este primer eclipse de Sol en Aries en cuadratura a Plutón. Esto quiere decir que, de alguna forma, estos eclipses en Aries están acompañando a esta entrada de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, como ya sabéis, va a permanecer hasta 2044 en este signo. Entonces, yo diría que estos eclipses en Aries están acompañando esta entrada de Plutón en Acuario también para lanzarnos verdaderamente a esa actitud de renovación, ¿no? Entonces, esto es curioso porque además es un eclipse híbrido, es un eclipse pues también del que hablaremos más adelante, ¿no? Pero es un eclipse que es muy interesante, es muy curioso, tiene un comportamiento un tanto insólito, vamos a decir, porque es un eclipse que nos marca este gran comienzo, pero con perspectiva de todavía retroceder en un breve paréntesis para luego continuar hacia adelante. Entonces, es un eclipse que nos muestra una especie de visión, ápice, deseo, plan de futuro, pero que nos dice, pero todavía no, solo te estoy mostrando lo que hay, pero todavía hay cosas que resolver del pasado. Es un eclipse un poco extraño, luego hablaremos de él, ¿no? Luego tendremos un eclipse en Escorpio, que es un eclipse de luna, el 5 de mayo del 2023, que ya es el último eclipse en Escorpio de muchos que hemos estado viviendo, ¿no? De hecho, hemos vivido en total con 3 eclipses en Escorpio. El primero fue el 16 de mayo del 2022, el segundo fue el 25 de octubre del 2022 y ahora tenemos el último, el 5 de mayo del 2023. ¿Qué quiere decir que ahora vivamos el último eclipse en Escorpio? Además es un eclipse de luna, que habla de finales, y sobre el nodo sur, que habla de despedidas. Pues ya es el eclipse que marca un punto y final, un punto definitivo de gran cierre de algún asunto que emocionalmente se había sentido muy intenso este último año. Es como si dijéramos la culminación de un proceso de recoloque emocional o de depuración emocional que en sí mismo puede estar resultando muy terapéutico, pero que tiene que ver también con el final de la despedida. Se acabó la lamentación por el pasado que dejamos atrás. A partir de este eclipse empezamos a andar más ligeras. Yo creo que es un eclipse que en general se va a sentir intenso porque es muy emocional, pero es un eclipse que viene con un clima pues bastante para bien, ¿no? Además también con este eclipse del 5 de mayo, lo que estamos haciendo es cerrar un proceso emocional importante que comenzó el 25 de octubre del 2022. Así que si en torno a ese 25 de octubre del 2022 comenzasteis alguna cosa, o se desencadenó algún proceso o algo que tuvierais entre manos, alguna novedad de esas fechas, seguramente ahora con este eclipse de luna del 5 de mayo, pues también haya una especie de cierre. No tiene por qué ser ese día, pero en torno a ese día, ¿no? Luego más adelante, si vamos a la siguiente temporada de eclipses, vemos que suceden en octubre, ¿no? El 14 de octubre tenemos el primer eclipse de Sol en Libra que hemos tenido desde hace muchos años. No sé si os comenté antes que los nodos lunares
Normalmente tardan unos 18 años en recorrer toda la carta, entonces cada 9 años más o menos volvemos a tener eclipses en una misma pareja de signos. Es decir, podríamos pensar que los eclipses en Aries y Libra, que ahora están comenzando, también se remontan a eclipses que estábamos viviendo precisamente hace 8 o 9 años. Entonces también si recordáis que esa fue una fecha especialmente importante para vosotras o lo que fuera, pues seguramente haya alguna resonancia, algún eco en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco con el hilo de los eclipses, el 14 de octubre tenemos el primer eclipse de Sol en el grado 21 de Libra. Este es un eclipse sobre el nodo sur, además, y es curioso porque es un eclipse que también nos lleva un poco a octubre del 2022, porque en esas fechas tuvimos un Venus Star Point, una unión de Venus y el Sol en Libra, que fue además la primera unión de Venus y el Sol en mucho tiempo, ¿no? En ese signo. Entonces, claro, este eclipse yo creo que viene a cerrar una cierta imagen, una cierta idea de lo que son las relaciones que habíamos estado teniendo en el pasado para dejar ese hueco libre también a que revisemos un poco de qué va esto, ¿no? Pero aparte del tema relaciones, también los eclipses en Libra van mucho hacia la diplomacia, la moderación, la armonía, la paz, la justicia, el respeto. Entonces, un eclipse de Sol en Libra creo que habla también del comienzo de una despedida de ciertos valores que hubo en el pasado y que alentaban pues un tipo de sociabilización o un tipo de intercambio o una cierta idea de lo que era el bien común. De repente podría haber también una limpieza de moralinas o compromisos extraños o presiones sociales. Entonces, es como si este eclipse contribuyera también a dar una cierta carta blanca para que cada cual avance fuerte por sus intereses, porque también el nodo norte estará en Aries, ¿no? Entonces es un momento en el que nuestra idea de cómo encajamos en el mundo social cambia sustancialmente, ¿no? Pero bueno, este eclipse en Libra pues es el primero de varios. Vamos a tener 3 eclipses en Libra en total. El siguiente será un eclipse de luna el 25 de marzo del 2024, que lleva a su culminación lo que estamos comenzando en este eclipse en Libra que vamos a tener ahora en 2023, ¿no? Es decir, el 14 de octubre del 2023 empieza este proceso de eclipses en Libra con un eclipse de Sol que culmina el 25 de marzo del 2024, 6 meses después, con un eclipse de luna. Y finalmente, el 2 de octubre del 2024, volvemos a tener un eclipse de Sol en Libra. Entonces, estos son los eclipses que tendremos en Libra. De modo que si os afecta especialmente alguno de estos eclipses en Libra, podríais esperar también que haya un desarrollo de esta misma historia con los sucesivos eclipses en Libra, ¿no? Siempre que tenemos un eclipse en un mismo signo, se remonta también a cuestiones que despertaron los eclipses previos en ese mismo signo. Entonces, el primer eclipse que tenemos en un signo es muy importante porque marca bastante la pauta de los eclipses posteriores. Entonces, son eclipses que nos presentan una historia. De hecho, podríamos entender que cada vez que hay varios eclipses en un mismo signo, ¿no? Pues podríamos pensar que cada uno de esos eclipses es como un capítulo de toda una historia que se está desarrollando. Entonces, ahora en 2023 vamos a tener la presentación, el capítulo 1 de lo que van a ser los eclipses en Aries y los eclipses en Libra. Los eclipses en Libra van a ser una historia, un relato que nos va a acompañar hasta finales del 2024, pero los eclipses en Aries van a ir más allá, nos van a acompañar hasta la primera mitad del 2025, ¿no? Entonces, estamos hablando de procesos que se van a extender a lo largo del tiempo y que van a ocupar pues, asuntos importantes en nuestra vida durante estos años, ¿no? Estos próximos 2 años. Y luego, finalmente, tendremos el último eclipse en Tauro. Este eclipse se da el 28 de octubre del 2023 y este eclipse sí que, en mi opinión, es uno de los más importantes porque es un eclipse que da final definitivo a un proceso impresionante, increíblemente complicado que hemos estado viviendo desde finales del 2021. Los eclipses que hemos venido teniendo en Tauro estos últimos 2 años
Han sido muy intensos porque han sido eclipses que han estado activando a Urano en Tauro, que es un planeta transpersonal y por tanto tremendamente importante, ¿no? Entonces han sido eclipses muy desestabilizadores en los que hemos estado intentando mantenernos a flote con una cierta garantía de estabilidad, de seguridad, pero sin saber demasiado bien a qué atenernos, con un gran miedo a perder control, con mucha incertidumbre. Han sido eclipses muy desafiantes en general, especialmente para las personas con emplazamientos en signos fijos, pero también a nivel mundial y a nivel colectivo, ¿no? Entonces, el primer eclipse que tuvimos en Tauro fue un eclipse de luna el 19 de noviembre del 2021. Así que, si recordáis algún proceso especialmente complicado a finales del 2021, que este final del 2021 fue tremendo, hubo una configuración de eventos astrológicos muy, muy intensos, muy tensionantes, ¿no? Muy conclusivos, muy determinantes también, muchos ultimátums, cosas como muy fuertes, ¿no? Que luego estuvimos digiriendo en 2022 también. Entonces, si recordáis algo importante a finales del 2021, ya la repercusión de esa historia llega a su final con este último eclipse en Tauro que estamos teniendo el 28 de octubre del 2023, que también es un eclipse de luna. Entonces, en total hemos tenido 4 eclipses en Tauro. El primero fue el 19 de noviembre del 2021, luego tuvimos otro de Sol el 30 de abril del 2022, luego tuvimos uno de luna, que también fue bastante potente, el 8 de noviembre del 2022, y ahora tenemos este último eclipse en Tauro, el 28 de octubre del 2023. Entonces es interesante porque ya llega a su conclusión ese largo proceso, ¿no? Este eclipse, además, al ser el último de la serie y al ser un eclipse de nodo norte, creo que sobre todo nos está enseñando cómo salimos de ese periodo de aprendizaje y desarrollo que empezó en noviembre del 2021 y que fue tremendamente desafiante. Es un eclipse importante, ¿no? Además, también tiene un rasgo insólito este último eclipse del año, porque es un eclipse en Tauro, es decir, está regido por Venus, pero ya el nodo norte está en Aries y el nodo sur está en Libra para el momento de este eclipse. Entonces, Venus es el regente de este eclipse, pero también es el regente de su punto opuesto, de Libra. Entonces, es un eclipse también que no está exento de contradicción y desde luego es importante. Hablaremos de él en su momento, ¿no? Pero también creo que podemos esperar en general conclusiones que nos ubiquen mucho de ese eclipse del 28 de octubre, de este último eclipse en Tauro, porque es un eclipse que se va a dar muy cerquita de Júpiter, que ya estará en Tauro, y en sextil a Saturno. Entonces va a estar activando uno de los aspectos más bonitos del 2023. Y yo creo que en este caso se podría sentir también como un final feliz, algo así, ¿no? Un final sosegado, por lo menos un final en el que verdaderamente tenemos una propuesta para hacernos, ¿no? Para continuar avanzando hacia la estabilidad o hacia la seguridad. Entonces, es algo que se siente como prometedor, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la primera temporada de eclipses del 2023 vamos a tener un eclipse de Sol en Aries y un eclipse de Luna en Escorpio. Aries y Escorpio son signos relacionados con Marte, mientras que en la segunda temporada de eclipses vamos a tener un eclipse de Sol en Libra y un eclipse de Luna en Tauro. Y Libra y Tauro son signos relacionados con Venus. Entonces, es curioso porque la primera temporada de eclipses del 2023 es súper marcial. Vamos a tener a Marte muy presente, y Marte va a estar todo ese tiempo en el signo de Cáncer, rigiendo estos eclipses desde el signo de Cáncer, ¿no? Entonces, creo que esto también da una idea de cómo esta primera temporada de eclipses en general nos está ubicando también en la necesidad de despedirnos de ciertas dinámicas emocionales, de ciertos apegos, de ciertas nociones de seguridad que nos estaban reteniendo,
para emprender un nuevo camino más allá del nido o más allá de lo que nos hacía sentir seguras o más allá de lo que nos era habitual. Eso es, digamos, un resumen pues bastante claro, bastante sucinto de lo que podría ser esa primera temporada de eclipses representada por ese Marte en Cáncer. Tengo que dejar atrás ese peso de la memoria o esa seguridad que me está envolviendo y atrapando para lanzarme a un camino nuevo, novedoso, que yo voy a tener que luchar o voy a tener que emprender la creación de un nuevo nido o de una nueva seguridad, ¿no? Digamos. Además, no hay que olvidar que todavía en esta primera temporada de eclipses el nodo norte está en Tauro, entonces son eclipses que de una forma u otra están conversando con este espíritu de ir a la búsqueda de la seguridad, ir a la búsqueda de la estabilidad. Y al estar regidos por Marte en Cáncer, sobre todo hay, pues esto, un dejar atrás una seguridad que nos atrapa para ir a por otra forma de seguridad que es un tanto más innovadora. También entendiendo que Plutón tiene mucho que decir, porque Plutón pues también es regente, ¿no?, de el eclipse en Escorpio, y además Plutón va a estar también cuadrando al eclipse de Sol en Aries. Entonces Plutón también va a tener un peso muy importante en esa primera temporada de eclipses. Plutón estará en Acuario en esa primera temporada de eclipses, y esto quiere decir que también son eclipses que nos están lanzando a asumir que lo que se cayó por el camino estos últimos 15 años en que Plutón estuvo en Capri va a quedar atrás, y también pues a asumir que están empezando a despuntar nuevas lógicas o nuevas formas de relacionarnos con la información o con la sociedad o con el contexto que realmente van a resultar innovadoras en el largo plazo. Entonces, esta temporada de eclipses va a ser una invitación también a lanzarnos a la piscina de toda esa innovación, aunque todavía nos quede trabajo por hacer para deshacernos de todo eso que venimos arrastrando de atrás, ¿no? Entonces son eclipses pues, que nos ayudan a hacer borrón y cuenta nueva, podríamos decir también, ¿no? Pero son eclipses en los que pasado y futuro conversan de una forma como bastante drástica y muy dinamizadora. Al crear una tensión entre ese modelo del pasado y el modelo del futuro, están también creando un conflicto interno que nos enciende al deseo de movernos. Entonces, esto también es algo a destacar. Son eclipses que nos movilizan mucho, ¿no? Sin embargo, en la segunda temporada de eclipses, estos eclipses están regidos por Venus. Y en este caso, Venus se va a encontrar en esta temporada de eclipses en el signo de Virgo. Es curioso también porque estas temporadas de eclipses que tenemos en 2023 vienen después de que Marte y Venus hayan retrogradado muy en serio durante mucho tiempo. Es decir, la primera temporada de eclipses del año, que se da en abril y mayo, está relacionada con Marte, pero con Marte acabadito de salir de un periodo de retrogradación súper largo y súper denso. Y algo semejante va a pasar con Venus en la segunda temporada de eclipses, porque Venus va a estar retrógrado en Leo durante un montón de meses, durante 4 meses, a la mitad del año, y una vez que salga de Leo para entrar en Virgo, ya se va a dar esta temporada de eclipses relacionada con Venus. Entonces, son temporadas de eclipses que vienen después de una búsqueda importante, vienen después de una reflexión, vienen después de habernos dado un tiempo también para integrar cosas, para pensar cosas, para prepararnos. Son eclipses que vienen después de un proceso de preparación, de tanteo, de búsqueda. Entonces, creo que también esto contribuye a que se puedan expresar de una forma pues muy gestionable, ¿no? Porque ya vienen después de haber asumido la necesidad de implementar ciertos cambios o de mover ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta segunda temporada de eclipses, pues van a estar relacionados con Venus, que ya se va a encontrar en Virgo. Se va a encontrar en Virgo, además, en conversación con Saturno en Piscis. Entonces, también son eclipses que hablan un poco de las formas que asociamos a la seguridad y de qué manera hemos encontrado nuevas formas de relacionarnos con la seguridad o de valorar la estabilidad o de valorar las cosas, ¿no? De qué manera valoramos lo pequeño, de qué manera gestionamos lo que tenemos o de qué manera gestionamos lo que valoramos, y también hasta qué punto apreciamos también aquello que forma parte del universo compartido, ¿no? Entonces son eclipses también que
llaman bastante a la paz, digamos, o al menos a la conciliación, ¿no? También al ser especialmente el eclipse en Libra, al culminar también con un nuevo eclipse, creo que también esta segunda temporada de eclipses se va a sentir un poco más difusa por el lado de lo que representa Libra y se va a sentir mucho más protagonizada por este eclipse en Tauro que es mucho más claro, mucho más certero, mucho más visible, ¿no? Entonces, esa segunda temporada de eclipses seguramente se sienta totalmente como una conclusión de alguna cosa con la que llevamos lidiando desde finales del 2021, pero con ese comienzo sutil, digamos, de una nueva situación marcada por el eclipse en Libra, ¿no? Pero sobre todo es una temporada en la que el eclipse en Tauro es mucho más fuerte, diría yo, ¿no? Sí, por varios motivos que tampoco me voy a poner a explicar ahora porque si no nos alargamos mucho, ¿no? Pero bueno, también otra cuestión que quería comentaros es que, claro, al ser eclipses, que cada uno es de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿no? Al ser eclipses que cada uno pues, está en un signo distinto, también están en relación con otras lunaciones que no son eclipses propiamente, ¿no? Pero que también pueden ser tremendamente relevantes. Por ejemplo, el eclipse de luna que vamos a tener en Tauro el 28 de octubre responde a una luna nueva que tendremos el 19 de mayo, ¿no? Mientras que el eclipse de sol que vamos a tener en Aries el 20 de abril también culminará con una luna llena en Aries que vamos a tener el 29 de septiembre del 2023. Entonces también esas dos lunaciones, la luna nueva en Tauro que vamos a tener el 19 de mayo y la luna llena en Aries que vamos a tener el 29 de septiembre, también van a ser puntos de inflexión en estas temporadas de eclipses, también van a estar dialogando de una forma muy clara con los eclipses, ¿no? Y luego también otra cuestión es que como los nodos van a estar cambiando de signos, será el 17 de julio cuando los nodos cambien ese eje de signos, también es posible que ciertas cosas de los eclipses se expresen una vez que los nodos estén activando precisamente esos puntos de los eclipses. Especialmente esto concierne al eclipse de Aries y al de Libra, ¿no? Es decir, el 20 de abril vamos a tener un eclipse de Sol en el grado 29 de Aries. Entonces, cuando el nodo norte entre en Aries el 17 de julio y un día después, el 18 de julio, toque exactamente ese punto en el que sucedió el eclipse, es posible que ahí también se exprese bastante la energía de este eclipse. Entonces, también el 18 de julio sería de esperar que hubiera algo relacionado también con este eclipse de Sol en Aries, ¿no? Porque será cuando el nodo norte tocará ese punto del eclipse. Mientras que con Libra también, con el eclipse en Libra también pasará algo semejante, porque este eclipse en Libra se va a dar en el grado 21 de Libra, el 14 de octubre, pero será más tarde el 31 de diciembre, el último día del año, del 2023, el 31 de diciembre del 2023, será cuando el nodo sur llegue a ese grado 21 de Libra, tocando, activando ese punto del eclipse. Entonces, yo diría que, sobre todo en lo que concierne a este eclipse en Libra, vamos a entender mucho mejor en qué consiste ya en el cambio de año, del 2023 al 2024. El 31 de diciembre tendremos una avanzadilla también de lo que representa este eclipse, ¿no? ¿Qué más quería comentaros? Sí, fundamental. Las temporadas de eclipses están relacionadas, como hemos visto, con Marte y con Venus, fundamentalmente, pero también creo que cabe destacar que Mercurio está jugando un rol muy importante en cada uno de los eclipses. Mercurio normalmente siempre está muy cerquita del Sol, no se separa demasiado del Sol, entonces no es raro que los eclipses se den con Mercurio cerca o con Mercurio involucrado, pero en esta ocasión creo que Mercurio está increíblemente dentro de los procesos de cada uno de estos eclipses. Y esto me parece muy interesante porque Mercurio es
el planeta que representa sobre todo la unión entre diferentes mundos, es el mensajero, es, digamos, el mensajero de las divinidades, ¿no? Entonces, Mercurio tiene, pues, en esta imagen arquetípica, esas alas para revolotear y repartir mensajes rápido, ¿no? Es el mensajero, pues, divino, digamos, ¿no? En la tradición, que va casi polinizando con su saber, con su información, con su conocimiento, los lugares, ¿no? Para conectarlos entre sí. Entonces me parece interesante porque Mercurio está actuando, creo yo, como una especie de hilo conductor entre estos 4 eclipses que son tan diferentes, que son pues en diferentes signos, ¿no? Y Mercurio ahí pues los está uniendo. El primer eclipse que vamos a tener el 20 de abril, que es un eclipse de Sol, se va a dar instantes antes de que Mercurio entre retrógrado en Tauro. Mercurio va a entrar retro el día 15, en el grado 15 de Tauro y va a retroceder hasta el grado 5 de Tauro. Más adelante en el año, Júpiter, que también va a estar en Tauro este año, también va a entrar retrógrado en el grado 15 de Tauro y va a entrar directo en el grado 5 de Tauro. Es decir, Mercurio y Júpiter van a retrogradar exactamente en la misma zona de Tauro, y además lo van a hacer en una relación directa con la energía de este primer eclipse en Aries. Entonces, hay algo que nos están mostrando estos eclipses y es la necesidad de comprender, de recapacitar, de entender. Es como si los eclipses nos mostraran situaciones que son intensas con la finalidad de que nos replanteemos muchas cosas, y en particular con Mercurio y Júpiter retrogradando en Tauro en esos mismos grados y demás. Ya sabéis que las casualidades en astrología no existen, ¿no? Observad en qué zona de vuestra carta caen esos grados del grado 5 al 15 de Tauro, porque ahí está sucediendo también un gran aprendizaje durante el año relacionado con la forma en que valoramos las cosas ahí o la forma en que gestionamos las cosas ahí para ser consecuentes con nuestros valores o nuestros principios, en la forma en que nos relacionamos con lo material o la forma en que nos relacionamos con el placer o con aquello que tenemos, ¿no? Incluso con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, es decir, habrá algo relacionado con la comprensión, la integración de alguna de estas cuestiones en la zona Tauro de nuestra carta, ¿no? Además, también este primer eclipse que tenemos en abril es un eclipse híbrido, lo que quiere decir que es un eclipse que se presta también a diferentes visiones o diferentes puntos de vista dependiendo del lugar de la Tierra desde el que lo vemos. Los eclipses híbridos quieren decir que si yo veo este eclipse desde un punto de la Tierra, lo voy a ver de una forma, y si lo veo desde otro punto de la Tierra, lo voy a ver de otra. Entonces, es un eclipse que ya de por sí se presta bastante a la distorsión de la percepción. También es un eclipse que se da en conjunción a Júpiter. Entonces, a mí esto me sugiere como que este primer eclipse que vamos a tener en Aries nos va a enseñar este efecto de el conflicto que se genera cuando diferentes grupos de personas aseguran estar en la posesión de la verdad. Porque en este eclipse del 20 de abril en Aries, vamos a tener también a Marte en Cáncer, que habla de conflictos entre grupos. Va a estar en cuadratura a Plutón en Acuario, que también puede hablar de relaciones de poder entre grupos, ¿no? Entonces, es un eclipse en el que las de un lado y las de otro perciben como una verdad algo que están viendo desde su punto de vista y que desde su punto de vista parece correcto, y creen estar en la posesión de la verdad y se enfrentan al otro grupo. Entonces, es un eclipse que habla del choque de realidades percibidas y que a mí me lleva un poco a esta idea, pues, como de esos relatos de guerras bíblicas, ¿no? En los que cada batallón creía estar en posesión de la verdad o creía tener a Dios de su lado, ¿no? Y entonces iban y se mataban entre todas. Es un eclipse en el que se defienden con mucha vehemencia verdades o prejuicios que aparentan ser reales, pero que sin embargo también se pueden ver desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esto es curioso porque también al ser un eclipse en el grado 29-50 de Aries, lo que sucede es que minutos después de que se perfeccione este eclipse en Aries,
el Sol y la Luna van a entrar en Tauro, todavía con la energía del eclipse. Entonces, es un eclipse que empieza en un signo y termina en otro. Y además, como los nodos lunares tienen este efecto también de que van hacia detrás, ¿no? Van en un sentido diferente al sentido en el que avanzan el resto de planetas. Entonces, es como si este eclipse nos mostrara algo nuevo que nos lleva hacia detrás, ¿no? Que nos lleva a mirar atrás. Además, momentos después de este eclipse en Aries, también vamos a tener a Mercurio entrando retrógrado en ese mismo momento casi, ¿no? Entonces, esto sugiere que va a ser un eclipse que nos va a mostrar algo así como un golpe de efecto, es como una imagen impactante, una realidad impactante, y luego de repente eso se pueda sosegar, pero con esa tensión latente, ¿no? Se sosiega y decimos, uff, lo que pudo haber ocurrido aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto de que realmente hemos estado al borde de algo que podría haber cambiado para siempre nuestra idea del mundo, ¿no? Es decir, es como si hubiera de repente una especie de golpe de efecto que enseguida se lleva hacia atrás y se vuelve a estabilizar. Entonces, ahí sobre todo es un eclipse que nos lleva a decir, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a que la situación se sobrecaliente tanto? ¿O cómo hemos llegado a que esto se muestre tan frágil? Creo que sobre todo es un eclipse que a nivel mundial va a dar bastante de sí también con temas reaccionarios, ¿no? También al ser un eclipse en cuadratura a Plutón, Estados Unidos, que viene de su retorno de Plutón, creo que podría haber también una salida como un poco dura, un poco reaccionaria en este sentido, de que sintamos tal vez que las comunidades o los países o la idea de democracia están cambiando. También hay una disputa acerca de lo que es real o lo que es verdadero. Con Plutón en Acuario hemos visto que hay muchas cosas que van en la línea de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que se publicaron hace poco del Papa Francisco, generado por una inteligencia artificial, vestido de una forma como muy extraña, ¿no? Eran imágenes asombrosas, además de estéticamente muy interesantes, pues también podían incluso resultar hilarantes, ¿no? Pero claro, aquí lo preocupante es que estamos generando un relato de verdad que es artificial. Entonces, cuando todo tiene apariencia de verdad, ¿en qué vamos a confiar? Entonces, es un poco esta energía de caos lo que trae este eclipse en Aries, ¿no? ¿Qué pasa si confiamos en ciertas fuentes de información que aparentan ser verdaderas, pero que en realidad pues no sabemos bien si son 100% confiables, ¿no? Entonces, cuando todo tiene apariencia de verdad, también podríamos pensar que nada es verdadero. Entonces, aquí tenemos un gran caos, una gran confusión que será preciso resolver por el bien de la convivencia. Todo esto tiene que ver con Marte en Cáncer, ¿no? Que está encendiendo los conflictos de convivencia y demás, y ese Mercurio que retrograda y demás, ¿no? Entonces, tenemos un buen combo en este primer eclipse en Aries. Realmente se trata de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para convivir cuando no podemos consensuar ni siquiera que la Tierra sea esférica o que el cielo no sea una cúpula de cristal o que no haya un abismo al final del mar, ¿no? Es decir, no podemos ni consensuar que la Tierra no es plana, ¿cómo vamos a convivir en una sociedad democrática, ¿no? Entonces habrá problemas probablemente relacionados con esta noción de la verdad. Y también esto puede tener implicaciones políticas, globales, colectivas, porque Júpiter está muy involucrado, ¿no? Pero luego también posiblemente sea un eclipse en el que podamos gestar nuevos planes motivadores de cara al futuro. Es decir, a nivel personal es posible también que, dada esa conjunción de Júpiter y Quirón con ese eclipse en Aries, es posible también que sintamos que este primer eclipse en Aries es como el punto de inicio o el punto de partida de algo que nos va a permitir pronto transformar una situación que creíamos adversa o transformar una batalla que creíamos perdida en un territorio mucho más posibilista, en el que podemos ganar en libertad o en autonomía de cara al futuro. Sobre todo es un eclipse sediento de autonomía, sediento de libertad, sediento de autodeterminación,
Y también es un eclipse bastante valiente que nos puede llevar también a pensar muy fuerte o a actuar con muchísima vehemencia, ¿no? Casi con oídos sordos a otro tipo de condicionantes. Es un momento en el que querremos quemar el camino para despejarlo y atravesarlo a toda velocidad, ¿no? Lo que pasa es que luego podríamos ver también que nuestro entusiasmo por alguna cuestión nueva nos puede llevar de vuelta precisamente a deseos o a causas que habíamos considerado que ya estaban perdidas. Entonces es un eclipse curioso porque nos presenta un comienzo para luego darnos cuenta de que ese comienzo aún es prematuro y no está listo para despuntar, y que es un comienzo que va a requerir también de resolver cuestiones que traemos desde 2021, porque no hay que olvidar que es un eclipse que se da en Aries, inaugurando ese deseo, ese propósito, ese plan, esa visión, pero luego entra en Tauro. Entonces es casi como un eclipse trampa una vez más, ¿no? Podemos confiar en que esta vez este plan sí nos va a llevar adelante, o es algo que todavía vamos a tener que estar gestionando con una cierta paciencia. El hecho de que Mercurio entre retro sugiere que la paciencia va a ser elemental ahí, pero veremos, ¿no? Todo depende de la situación de cada cual. Pero en principio es un eclipse que sí está como muy motivado, confiado, esperanzado por pisar fuerte para avanzar hacia su futuro, pero enseguida encuentra que esa vehemencia va a tener que lidiar con circunstancias reales que mantienen todavía un poco las cosas ahí donde estaban, ¿no? Pero digamos que es esa visión, sobre todo, de la posibilidad de libertad, de autonomía, de hacer las cosas distinto, la posibilidad de ir ya a ese futuro incipiente. Es esa visión lo que nos da este eclipse. En realidad, seguramente empecemos a ver cómo se van realizando los efectos de estos planes o visiones que podamos albergar como un deseo en este momento. Empezaremos a ver un poco los efectos seguramente cuando Plutón entre definitivamente en Acuario en noviembre del 2024, pero por lo pronto pues estamos en una fase como de preparación que también puede ser muy clarificadora en el sentido de que empezamos a ver cada vez mejor pues cómo nos relacionamos con los deseos y así, ¿no? Y bueno, luego del resto de los eclipses iremos hablando sucesivamente, ¿no? Pero en principio, pues creo que esto es lo que quería contaros por el momento. Y bueno, también, sí, si queréis saber también algo más sobre esa luna llena en Aries que se va a dar el 29 de septiembre y que va a llevar a su culminación lo que nos trae el eclipse. Pensad que es una luna llena en Aries que cae en el grado 6 de Aries, entonces también lo que iniciéis o lo que catalicéis con este eclipse en el grado 29 de Aries tiende a manifestarse de una forma más clara o a expresarse también de una forma más clara en torno al grado 6 de Aries en el 29 de septiembre del 2023. Entonces, observad en qué casa os cae esto, ¿no? Porque será una zona interesante, será una zona bastante movida. Y luego también, finalmente, ¿no? Pues si queréis saber cómo os afecta en concreto cada uno de estos eclipses, lo mejor sería analizar en qué zona de vuestra carta cae ese grado en el que se da el eclipse, y también cuál es la casa de vuestra carta en la que cae el planeta que rige a ese eclipse, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a tener un eclipse de Sol en el grado 29 de Aries, que está regido por Marte, y Marte en ese momento va a estar en el grado 13 de Cáncer. Entonces, para saber cómo se afecta el eclipse, buscad la casa en la que os cae el grado 29 de Aries y también el grado 13 de Cáncer, y buscad qué zona de vuestra carta está recibiendo aspectos de alguno de esos dos puntos. Será en la relación entre esas dos casas, Cáncer y Aries, cómo podréis comprender también hacia dónde van las cosas, ¿no? En esa combinación de significados. Y luego también, para saber cómo nos afecta un eclipse en general, lo mejor es manejar pues también orbes estrechitos, ¿no? Es decir, sobre todo considerar zonas de nuestra carta que están siendo activadas por esos eclipses, pero no más de 2, 3 grados de diferencia, ¿no? Porque los eclipses suelen actuar de una forma bastante precisa, igual que los tránsitos de planetas más lentos, ¿no? Un orbe de 2, 3 grados
si os manejáis con la técnica, para ver cómo afecta, ¿no? Si no, si estáis empezando con la astrología, simplemente observad en qué casa os cae ese grado 29 de Aries y ahí pues ya veis, y luego si queréis profundizar un poquito más, en qué casa os cae ese grado 13 de Cáncer, ¿no? Así se ve pues bastante bien. Así que bueno, espero que os haya servido, que os haya ayudado esto, que en realidad pues podríamos hablar de estos eclipses durante mucho tiempo, porque tenemos además un clima astral súper intenso, pero tampoco quería tupir a información técnica, aunque la verdad ha habido bastante, ¿no? Pero simplemente para tener una idea, ¿no? De lo que podemos esperar, yo creo que sí ayuda esto, ¿no? Y, en fin, espero que los eclipses acompañen y que movilicen precisamente aquello que deseáis movilizar. Así que, nada, un abrazo muy grande, chichis, y gracias por escucharme, como siempre.